adelante, adelante. No se peleen, no se peleen. Temazo. Por eso los tenemos separados, para que no se peleen. Quedaste muy allá. Nos quedamos muy lejos. Por aquí, mira, estamos aquí. Pero temazo, como lo dijiste. Híjole, yo creo que un tema que yo creo que nos remonta a hacer como mucha reflexión, ¿no creen? Es un tema del cual yo veo que es un fenómeno y que a pesar de que se ha hablado mucho sobre este tema, seguimos como que en la lucha de la eliminación ante este tipo de acciones, pero a veces yo no sé si realmente de verdad se esté eliminando o no. O a veces como que siento como que está un poquito más potencializada este tipo de acciones y que, bueno, sin más hacerla de emoción. Tema de hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la mujer. Contra la mujer. ¿Qué tema? ¿Por qué? Porque yo creo que a pesar de que estamos en una época y estamos como en tiempo de igualdad y de equidad, donde se supone que este tipo de actos violentos hacia la mujer se han tenido o por toda la información ya que hay y todos los protocolos que existen y todos los talleres que existen sobre esta temática y las herramientas que también existen para darte cuenta cuáles son las condiciones en las que tú vives ante este tipo de actos. Pero compañeros, yo sigo viendo que se sigue potencializando. Sí, es que precisamente, bueno, en uno de los programas pasados hablamos de la tolerancia, y yo creo que cada día estamos hablando de una tolerancia mucho menor en todas las personas, por cómo va de rápida la vida que estamos llevando, y sí, yo también veo que se potencializa esta parte de la violencia contra la mujer, que ahora, anteriormente se le llamaba el sexo débil a la mujer o a esta parte de las damitas, pero ahora yo creo que se está convirtiendo en una parte de agresión lo que es el feminismo. La mujer ahora se quiere sentir más independiente y están en todo su derecho, muchas veces de una forma muy equivocada, y ahí es donde entonces ahora viene todavía más esta parte de la discriminación, esta parte de la violencia, el arremeter por parte del sexo masculino. Entonces es donde yo veo que sí se potencializa un poquito la parte de la violencia contra la mujer, más aparte de mucha mujer todavía que es muy sumisa y que ha normalizado eso, Claro. esa parte. Sí, porque se vive una realidad, como lo mencionabas ahorita, güey, de que se supone que debe haber una erradicación con eso, ¿no? Pero al contrario, pues los índices de violencia contra la mujer pues van cada vez más en aumento, obviamente son más vulnerabilizadas también por factores como ahorita lo mencionabas, Marco, de socialmente o culturalmente, ¿no? Denominar el sexo débil, denominar que la mujer pues es para estar en casa, que también lleva un poquito más de situación de misoginia por parte de la sociedad en general, porque hay inclusive mujeres que dicen lo mismo de otras mujeres. Sí, que también atacan a otras mujeres. Exacto, que atacan. Entonces, desde la parte de hablar de este tema y abordarlo para concientizarnos nosotros primero, ¿no? Y poder a la audiencia al final darles como una tal vez retroalimentación de algunas cosas que ya conocen, pues hace que el programa pueda ser mucho más enriquecedor, porque tristemente pues todavía el aspecto de la violencia física, psicológica, sexual, que pasan las mujeres, económica, porque hay muchas, ¿no? Pues está todavía muy, muy a la alza, y tristemente por la sociedad que tenemos y los pensamientos, pues lamentablemente no se ve que pueda ir en disminución, que es nuestra obligación nuevamente como sociedad y como personas, apoyar y proveer para que esta
lucha, en conmemoración pues al día que estamos hablando, pues se pueda llevar de mejor manera, ¿no? Creo que es una parte importante de lo que abordaremos el día de hoy. Y ahorita hablando más que nada de estadísticas, como bien mencionan, pues sí es algo que va en aumento. O sea, realmente al estar investigando, no hay un dato que yo haya encontrado preciso de, digámoslo así, de este año 2025 o 2024, sino que estadísticas más recientes es hasta el 2021 y estamos hablando que son 7 de cada 10 mujeres que sufren violencia. O sea, un 70% de la población o de las mujeres que sufren algún tipo de violencia. Y que al final de cuentas, sí, es algo que lleva, pues estamos hablando de los años 60, que comenzó este movimiento en la República Dominicana por las hermanas Mirabal, y que al final de cuentas, desafortunadamente no digamos que no hay un cambio, porque sí hay esta parte de las mujeres luchar por sus derechos, de mujeres independientes, mujeres que pues ya pueden aspirar a casi, digámoslo así, todos los trabajos que lleva un hombre, ¿no? Que es ya fuera de casa, pero que desafortunadamente por la misma cultura, por las creencias, e incluso por las mismas mujeres, porque hay veces que algunas quizás tienen esa o quisieran esa necesidad de salir, luchar, conseguirlo de manera independiente, pero hay algo que siempre las detiene, ¿no? Entonces, es sí ubicar estas situaciones, qué es lo que detiene a la mujer, qué es lo que al final de cuentas como una violencia que a veces se llega a normalizar, como comentabas, Marco, y que todavía hasta la fecha, aunque digamos hay muchos movimientos, el movimiento feminista, por ejemplo, algunos otros movimientos que luchan contra todo esto, todavía hay demasiadas mujeres que lo siguen tanto normalizando como la parte de no saber cómo actuar ante situaciones de violencia, que ahí pues ya entra uno, ¿no? O sea, en brindar ese tipo de herramientas, de orientarlas más que nada a todo esto, como mencionabas, Ben, pues hay técnicas, hay instrumentos incluso para poder ubicar algo que yo les puedo mencionar así rápidamente. Simplemente busquen el buscador, se llama violentómetro. Busquen violentómetro en Google y les va a salir un enlace, el primerito, me parece que es del Instituto Politécnico Nacional. Así es. Es una imagen, un PDF, entonces es como una escala. Aquí va a salir. Como un tipo termómetro en donde empieza desde lo más básico, ¿no? Que es la parte de, no sé, te pego jugando, como que, un golpecito sin querer, una mentira incluso. El pequeño insulto, un apodo, un pellizco. Esa parte que a lo mejor todo mundo normaliza, ¿no? O sea, es como el, ay, tontito, pero es que yo te quiero tanto. O sea, ¿sí se dan cuenta? O sea, y que a lo mejor es como partir de ahí, Mari. A ver, ¿qué es lo que vemos normal? ¿Sí? O sea, yo creo que desde que nosotros... ¿Cómo lo manejo? De vieja escuela, quizá, desde el cómo hemos sido educados todavía hasta la actualidad, porque todavía hasta la actualidad en terapia yo me enfrento mucho como a la parte de mejor me quedo callada para evitar problemas. Entonces, muchas ocasiones se cree que el quedarse callado es para evitar problemas y que finalmente esa parte también es violencia emocional porque no te atreves a externar lo que sientes. Sí, entonces, situaciones donde para mí es impresionante ver que todavía en la actualidad, parejas con las que se trabajan y que son todavía como muy jóvenes, donde veo de verdad mujeres demasiado sumisas. Y que sí, yo entiendo que hoy en día una pareja, porque también se tiene mucho la idea, y me voy a meter un poquito con esta parte, se tiene mucho la idea de que en una pareja es el 50 y 50. De verdad, yo no sé de dónde salió esa parte, o sea, de un 50 y 50, y que a veces yo creo que hablando un poquito sobre... ¿Saben dónde yo considero que a lo mejor podría estar el problema? El no aterrizar como hombres y como mujeres realmente qué queremos o cuál es nuestro rol y si realmente estamos comprometidos
como asumirlo, ¿sabes? La capacidad de cada uno. Exacto, o sea, porque hasta cierto punto me pongo yo a pensar, yo hablaba mucho como en ocasiones tus palabras, ¿no? Recuerdo en alguna pareja donde yo decía, parte del libro de los 4 acuerdos, ser impecable con tus palabras, ¿no? Y a veces de pronto, ay, no seas payaso, y yo les decía, no, es que eso... Por mínimo que seas violento. Ay, no, eso no es violencia. Sí, o sea, es un insulto Ay, así, me lo dice de pequeño. cariño. Y nos Entonces, el amor apache que luego dicen, que ¿no? no, es que nosotros somos perros y gatos, pero así nos queremos. Y trabajan, y esto, si yo lo incorporo a esta parte del 50 y 50, donde no tenemos como una visión de cuáles son nuestros roles, ¿sí me explicó? ¿Por qué? Porque tienes que aprender a ubicar cuál es tu 50-50, o sea, tu 50-50 no es la mitad de todo, ¿sí? Sino es la parte proporcional a lo que tú estás dando. O sea, ni siquiera es el establecer, a ver, pagamos de renta 1000, tú 500, yo 500. Sí, pues, pero una de las cosas que tú no alcanzas a ubicar es de que a lo mejor tú ganas 200. ¿Sí me explico? Ahí es donde entra en la parte de la equidad, por ejemplo, ¿no? La parte de la equidad y que eso también te lleva a esta parte de la violencia económica que mucha gente ni siquiera sabe que eso existe. Y es que también creo que una de las partes, güey, que se ve ahí con respecto a la violencia que sufren las mujeres es esta idea que se ha inculcado desde épocas anteriores del hombre proveedor. Entonces, al yo ser proveedor, pues obviamente la mujer pues tiene que seguir órdenes, tiene que tener un comportamiento, tiene que tener una forma de expresarse, una forma de vestirse. Y eso tristemente lo vemos con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos, hasta con nuestros padres, ¿no? Que de alguna manera en esa parte del 50-50 también concuerdo contigo, porque al final debe de haber una equidad más que un 50-50, o una cuestión Que de una roles, igualdad. roles o que haya igualdad. Y esos roles que también si nos vamos a términos muy normales, pues pueden ser impuestos hasta por la misma sociedad. Hay un rol para una mujer y un rol tal vez para un hombre. Y posiblemente son temas que nos lleven a meternos en un laberinto de cosas y el decir, pues una persona puede estar de acuerdo con esto, otra persona puede estar en desacuerdo, pero sí creo que más que buscar la parte del 50-50, debe de haber una funcionalidad para que haya una equidad, pues, en esa situación, pues, de pareja, hablándolo desde el término de pareja. Yo ahorita, que hablábamos acerca de poder ahorita mencionar casos o experiencias con algunos pacientes o personas que han sufrido violencia y que posiblemente no se den cuenta, bueno, en el caso de las mujeres. Ahorita me remonto rapidito a esta primera que yo les voy a comentar, que justamente me pasó el día de hoy, con una paciente que me dice, que se sentía un poquito cohibida porque no podía expresar muchas cosas que sentía en casa. Me venía muy inflamada, con su estómago muy inflamado, y le dije, bueno, pues puede hacer alguna reacción a algo que has comido o qué onda, ¿no? Y la situación de lo que ella me dice es que sí, creo que ha abusado un poquito más de las cosas como más grasosas. Pasaron unos días de fin de semana y tuvimos reuniones, pero ¿sabes qué es ahorita lo que me mantiene más tensa? Es que hay problemas en mi casa y yo no los puedo hablar. El coraje que trae. Ajá, la situación de lo que no lo puedo hablar porque mi mamá es que me dice, No hables, no digas, ¿no? tú cállate. Porque su papá estaba en una euforia por cuestiones de problemas ahí con un hermano y algo así. Y como algo tan simple como esa seña de... Ajá, justo, que también era lo que yo le decía, bueno, a ver, yo te estoy hablando desde el término de la alimentación, ¿no? En cuestión de irritantes y todo, pero todo lo que te estás guardando por no expresarlo, realmente pues recae también en tu barriga. Y obviamente me dices que yo no soy una persona que abra tan fácil sus sentimientos, porque en casa no es algo que pase. Que se le Y si permita. queremos, hablar o alzar la voz con algo que no estamos de acuerdo con mi papá principalmente, mi mamá es de hija, no digas nada. Y esa parte digo, bueno, pero con toda confianza, o sea, ¿se sufre de violencia o algo? No, pero mi papá es una persona muy explosiva y al final ella traspola esa parte, inclusive hasta la parte de la pareja, porque también si siente una incomodidad con la pareja, pues no lo expresa, no lo habla, no lo dice. Y eso es lo que nos llevó ahorita que justamente, fíjense qué coincidencia de hablar con el tema de hoy, y llega y dice, de hecho mi papá no sabe que vengo aquí.
Y yo, ¿de cómo que no sabe que vienes a consulta? No, no, yo no le puedo decir que vengo. De hecho, ya me dice que por qué me salgo, que ya deje de ir al gimnasio, que las dietas para qué, que nada más me vaya a caminar, que porque puede ser que me vean con cara de rara, bueno, no de rara, sino como hasta un posible acoso que yo pueda provocar por ir al gimnasio y cuidarme. Entonces yo dije, no, o sea, hay que tener cuidado con eso, porque muchas pacientes que llegan a consulta de nutrición, inclusive no, la pareja o el papá no sabe que van por ese miedo a expresarlo y que digan, ¿cómo es que vas? ¿Por qué te cuidas? ¿Por qué vas al gimnasio? Y empiece a haber esos momentos de violencia que la mujer a veces puede decir, pues es normal, no me cuida, no quiere que otros me vean, no quiere que nadie me diga nada, pero ya se traspola una parte pues mucho más complicada, que es al final sufrir de violencia, inclusive no sé si llamarlo como psicológica, no sé, tal Emocional vez más que nada. emocional, Sí. porque no pueden ellas al final cuidar su cuerpo, cuidar su salud, simplemente por sentirse bien, ¿no? Y es que son las situaciones en las que luego mucha gente llega, digámoslo así, a normalizar o no alcanzar a identificar la parte que es violencia, como lo comentas, Felipe, en la parte de decir, bueno, es que a lo mejor mi papá me cuida, por eso me dice que pues no voy al gimnasio, para que no me vaya a pasar nada a mí. Uh-huh. A lo mejor puede que sea posible que el hecho de hacer una dieta, hacer ejercicio, pues quizás si no es tan necesario, por eso quizás me lo está diciendo porque es mi papá. Entonces, Justificar, ¿sí? justificar Uh-huh. exactamente los comentarios y las acciones, y que al final de cuentas no nos damos cuenta, vaya, que con el paso del tiempo lo único que estamos creando es pues tener baja autoestima, el no poder tomar decisiones, ¿no? El no ser o bueno, más bien, perdón, independiente en diferentes situaciones, siempre a lo mejor esperar como de, quiero hacer esto, pero ¿tú qué opinas? ¿Está bien, está mal? ¿O tú qué me dices? ¿O cómo ves? Claro. ¿No? Y que al final de cuentas muchos pueden decir, pero es que pues yo no la he golpeado, nunca le he agredido, nunca le he gritado, y que no sabemos que precisamente pues, no se necesita de un golpe, no se necesita de una agresión física para poder crear este tipo de pues, pensamientos, situaciones, que al final de cuentas te cambian todo tu panorama de la situación, y que te llevan hasta incluso, como lo comentabas, ya tener sensaciones físicas o psicosomáticas, que ya también hemos hablado en esta parte de cómo nuestras emociones pues buscan, ¿no? En dónde, cómo salir, cómo externarse. proyectarse Uh-huh. al final de cuentas al exterior, y que es el enfermarnos, a lo mejor tener el estómago irritado, sentirnos inflamados, problemas de ansiedad, de estrés, etcétera. Claro. Y todo esto es por la acumulación, o como decías, bueno, simplemente el gesto de esta parte de decir, pues bueno, pues yo no puedo decir entonces nada, Oye, lo mío no sí, es válido, yo no tengo el derecho a expresarme entonces, porque pues toda la vida siempre me han hecho así, y simplemente con esto ya sé que yo no tengo la oportunidad o la pauta o la apertura para poder expresar, para poder hablar. Claro. Y la persona vive con esto, pues, la mayor parte de su vida. Sí, arraigado. No, Y es que, sí. perdón, y aparte también, Marín, aquí en esta parte de violencia, voy a meter un poquito también el tema del narcisismo, que se da mucho en parejas y en contra de las mujeres, ¿no? O sea, algo que, por ejemplo, hay mujeres que ni siquiera se dan cuenta el cómo una pareja narcisista ejerce violencia al grado de hacerte sentir culpable. Y el hecho de que una persona venga y te haga sentir culpable, te está violentando, está manejando lo que viene siendo la violencia psicológica o violencia emocional, porque está alterando tu sentimiento y porque finalmente provoca el hecho de que tú te sientas mal. ¿Sí me explico? Y qué triste es, por ejemplo, recuerdo una paciente hablando yo de casos, ahorita Felipe, que a mí me llamó mucho la atención. Con un esposo un poquito fuerte de carácter y como con situaciones muy dependientes al alcohol. Sabemos que de una de otra manera, pues el alcohol transforma, ¿no? Desinhibe. Desinhibe totalmente. Entonces,
Era la parte donde los hijos del señor era como el quererle decir a la mamá, es que tú puedes solita, es que nosotros no nos sentimos a gusto y que... Sepárate. Ajá, o sea, que finalmente no eran como hijos como muy grandes, sino todavía dentro de la infancia y la adolescencia, y que vengan y que te tengan que decir, es que ya no podemos con papá, o sea, por la situación que maneja. Pero lo más impresionante es de que cuando ella viene y me cuenta eso, me dice, pero a mí me dio mucho enojo, güey. Te dio enojo que ellos te dijeran que tú puedes sola, que te valores, que... No, eso lo tengo claro, porque eso lo tengo que hacer, o sea, eso me queda claro. Pero no entiendo, o sea, el por qué son ellos los que me están pidiendo que me separe. Dice, ¿por qué el ser humano es tan egoísta? Con esas palabras. Le digo, a ver, no entiendo. Claro, o sea, ¿por qué tenemos que ver todo lo malo? Todo no ha sido malo con él. Y dices, wow. Bien condicionada. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces dice, ¿por qué tiene que poder más lo malo? ¿Por qué ellos se tienen que fijar más en lo malo? Porque lo malo les está doliendo. Pudiste haber tenido 20,000 momentos agradables con esa persona y a lo mejor quizá ellos también. Y a lo mejor 2 situaciones que vinieron a quebrantar esos 20,000 momentos que te están indicando que quizá no tienes que estar ahí. Pero que finalmente la responsabilidad afectiva que te toca tener es saber si, o sea, decidir si te quedas o te vas. Porque ahí ya a mí en lo personal me hace ver que ya hay un apego, o sea, no muy sano. A lo mejor me puedo, el apego ansioso, por ejemplo, sí, como al temor de perder, pero ¿de perder a qué? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, de pronto, ¿hasta dónde es como el cómo te lleva una situación de esta sin darte cuenta y que eres capaz de minorizar, ¿sí? O aminorar la situación o desvalorizar la situación, porque como tuviste 20,000 pesos, 20,000 Qué bueno momentos, qué bueno que agarraron los 20,000 pesos. Cuando tuviste 20,000 momentos buenos, sí sabes, no, pues es que sí me tengo que quedar, sí, pues, pero de esos 2, ¿sí te diste cuenta que casi no sales viva? Y luego mucha gente, o ahorita que comenta eso, bueno, porque también ha tocado tema personal, pacientes mujeres en terapia, donde es la parte de estar en este conflicto, digámoslo así, ante una situación de violencia, aunque no sea física, y que al final de cuentas es una conclusión a la que de primer momento llegan. Y decir, pues es que sí, o sea, yo entiendo que él me dice esto, que él no me toma en serio, que a lo mejor posiblemente esté jugando conmigo, de que conforme dice una cosa luego dice otra, pero también pues es muy atento conmigo, siempre me busca, siempre me ha cuidado. No me falta que comer. Ajá, exactamente. Estamos hablando tanto de matrimonios como de noviazgo simplemente, y es lo que tú acabas de comentar, bueno, o sea, es la parte de tampoco no decir o no vender la idea de que, pues date cuenta que pues no todo ha sido malo entonces, ¿no? Porque al final de cuentas, esas 2 situaciones, como tú comentas, malas o negativas, ¿a qué te llevó? O que quizás no ibas a salir, pues digámoslo, de la mejor manera ante esas 2 situaciones, aunque haya sido 2, es más con una sola. Y que al final de cuentas es el poder llevar al paciente a entender, a lo que tú comentaste, es que me da miedo perder, a lo mejor por este apego ansioso. Y la parte, okay, ¿qué crees tú, qué sientes que vas a perder? ¿A una persona? O sea, algo físico, pues algo físico obviamente se pierde, ¿no? O sea, y no solamente estamos hablando de una separación. Ya si metemos más situaciones como de, pues es que yo me sentía protegida, yo me sentía amada, yo me sentía así, 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 ok, eso al final de cuentas pues no lo pierdes, o sea, sí se lo lleva esa persona porque ya no te lo da en ese momento quizás, pero nadie te está diciendo que no lo puedas sentir y de una manera sana. Y es obviamente el llevar al paciente en esta parte o
o hablando en temas de violencia, a poder realmente darte cuenta qué es lo que realmente sientes o tienes miedo a perder, por qué estás ahí, qué es lo que estás justificando, qué es lo que realmente todavía te tiene ahí atado, y que en muchas ocasiones es que tengo miedo y es que por las consecuencias, por lo que pueda venir, y todo esto, pero es obviamente llevar al paciente a ubicar tanto lo que pierde, lo que gana, y realmente llevarlo por un mejor camino más sano y ayudar a simplemente identificar estas situaciones y el dejar de justificar, porque muchas parejas justifican pues, las acciones Del otro. del otro. Y es que es así, pero ¿y qué puedo hacer? Pues al final de cuentas así es, ¿no? Déjalo. Pues ya he tratado de hacerlo, ya he hablado con él y nomás no, pues ya al final terminé por aceptando cómo es conmigo, entonces no nos damos cuenta a dónde te puede llevar pues todo esto. Darse cuenta que están con un perro. Sí. Y es que ahorita estamos hablando de las personas que hacen, pero también hay parejas hombres que en dados, o en algunos casos me ha tocado también igual con mis pacientes, algunos pacientes donde el marido no hace nada, no apoya, no, Huevón. ¿sí? Y también esa parte, quieras que no es ejercer violencia contra la pareja, porque, La pareja, los hijos, porque la se le familia. está dejando, o sea, no entra la educación de los hijos, no entra un apoyo económico en casa, no entra a una convivencia como pareja. Yo los tengo. Entonces, ese tipo de pacientes, como lo dices tú, o esas mujeres, es como que, pero es que, ¿qué voy a hacer sin él? O sea, es un borracho, no llega a casa, anda de mujeriego, no te apoya con los hijos, no te apoya económicamente, te saca el dinero, te quita el dinero para irse a tomar o irse con los amigos o con otras personas. ¿Para qué lo quieres ahí? Es que sin él no puedo vivir. Entonces, O meter la parte de los hijos, es que por mis hijos ahí estoy. es que pobre de mis hijos. Y fíjense, eso bien importante, ahorita que estás diciendo eso, Marco, y ver que todavía aquí en Moroleón eso está, pero de verdad todavía a flor de piel, porque yo veo que muchas mujeres lo siguen viviendo así. Aquí en Moroleón yo me puedo atrever, quizá me equivoco, a decir que Moroleón es 100% matriarcado. Me atrevo a decirlo, a lo mejor quizá no 100%, pero sí en su mayoría. 99.9. Podamos decirlo, donde todas las mujeres en su mayoría, todas trabajan. Y todas las mujeres pueden llegar a ser solventes. Yo puedo decir y hablar sobre la mujer moroleonesa en ese grado de trabajo, de lucha, de independencia, de generar, o sea, donde yo de verdad le aplaudo mucho. Pero es bien impresionante cómo en una situación de pareja, o sea, donde tú trabajas, donde tú ganas dinero, donde tú educas a los hijos, eres tú la que te tienes que levantar, preparar a los hijos, el lunch, llevarlos a la escuela, regresar, irte a trabajar o buscar el medio de trabajar en casa para no abandonar a tus hijos. Y que cuando tú preguntas, ¿por qué estás con una persona que te violentea, que te violenta a un grado de ni siquiera incorporarse a la vida? O sea, pero es que es el papá de mis hijos y mis hijos lo quieren un montón. A ver, espérate. O sea, eso lo estás diciendo tú. O sea, porque al final no te pones a ubicar qué está pasando con los niños. Entonces, él ejerce violencia contigo, pero tú por no querer a lo mejor tomar una determinación no te estás dando cuenta que también ellos están viviendo esa violencia. ¿Sí? Y que hoy en día hablaba Nutri sobre el hombre proveedor. ¿A qué se le llama el hombre proveedor? No es tanto a la parte como económica, porque si hablamos de la parte pareja y hablamos de la parte de equipo, la parte económica es muy importante que sea proveída por ambos, cuando se puede, porque también hay una situación que en algún momento alguno de los dos quizá no pueda a lo mejor estar aportando, pero finalmente hay otras cosas que compensan esa aportación. ¿Sí me explico? Pero la parte de proveer, y si nosotros nos ponemos a analizar la situación, entre la parte de ser hombre y ser mujer,
y que hablan sobre si somos iguales o no somos iguales. Yo, perdónenme, puedo decir que yo no me puedo igualar a un hombre. Que si me hablan sobre la igualdad, sobre las mismas oportunidades, sí podría decir que a lo mejor yo pelearía sobre tener la igualdad, sobre algunas oportunidades que tienen los hombres, más sin embargo no de todas. ¿Sí me explico? Porque al fin cada uno tenemos como esa parte del rol. Pero como mujer, ¿qué es lo que yo pido de mi pareja? La parte de proveer, aquí estoy para que hagamos equipo los dos y generar los dos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo necesito de él? ¿Cuál es la parte que yo requiero que provea él? El sentirme acompañada, el sentirme protegida, el sentirme respaldada, que sea proveedor de ese respaldo, que sea proveedor de esa parte de decirme, es que todo va a estar bien, que sea proveedor de saber que tengo un sostén al lado. ¿Sí me explico? O sea, algo que yo siempre he comentado cuando pasé una operación de la columna, el hecho de que él me dijera, no te preocupes. O sea, la importancia para mí que era el hecho de que él me dijera, no te preocupes. Y la tranquilidad que él me generaba y que yo le decía, pero es que es una operación muy cara. No te preocupes. Y créanme, el ver cómo soluciona, la parte de solucionar. Entonces, el ser un equipo en esta parte económica, de crear acuerdos, quizá a lo mejor si tú pusiste 1,000 y yo puse 100, pero esos 100 me los gané con mucho esfuerzo y mi pareja sé que los va, o sea, que me los va a aplaudir y me los va a reconocer, porque más allá de eso es la parte de proveer ese respaldo para la mujer. Claro. ¿Sí? Como hombre tienes que ser proveedor. Sí, señores, los que me están escuchando en casa, y no quiero que esto suene a politicismo ni mucho menos, pero sí tienen que ser proveedores, porque es parte de un rol que finalmente por naturaleza llevan. La parte de cuidar, ¿sí? La parte de estar ahí presentes. Y que claro, como mujeres también tenemos un rol y también somos proveedoras, ¿sí? Y también somos proveedoras de esa parte de sostenerte, también de cuidarte, porque como hombre también lo ocupas y lo necesitas. Y que cuando eso no hay en una pareja, cuando no hay comprensión, no hay entendimiento, cuando queremos que el hombre venga y haga todo por nosotros como mujeres, y que no puedas crear una independencia a veces en algo tan simple como cambiar un foco, y que de verdad hay mujeres donde, pero... ¿Y me vas a mantener? O la parte donde es que él es el que soluciona todo. A ver, espérate, pero es que no le puedes dejar todo a él. Recuerdo yo mucho, voy a hablar aquí de mi hijo, sí, o sea, donde yo veía el cómo él también trabajaba, el cómo él llegaba y la ropa y la comida. Entonces digo, como mamá, pues tampoco puedes involucrarte, pero que era esa parte donde finalmente se tenía la ideología por la otra parte de pues es que me tiene que cuidar, sí pues, pero tienes que aprender a ubicar que el hecho de que la persona venga y te cuide no es como tú crees quizá, porque ahí ya estás abusando también de la otra persona. Y que yo les voy a decir algo, apoyo mucho a la mujer, de verdad la apoyo mucho, pero también una de las cosas que mucha gente me ha dicho a mí es que yo estoy muy a favor de los hombres porque dicen que a veces los favorezco. No es eso, no se trata de eso, sino que en muchas ocasiones, por la ideología que hoy en día se tiene en muchas chavitas, donde que si los regalos caros, que si los viajes, que cuando apenas son novios y de verdad el muchacho ya le tiene que pagar pestañas, le tiene que pagar tintes, o sea, donde digo, a ver, su moto. Espérate, o sea, para todo hay un proceso y a veces, sí, porque he tenido un caso impresionante de cómo un hombre fue violentado porque fue acusado de abuso cuando no era real. Y que la mujer también ante este tipo de situaciones, ¿sí? O sea,
también se ha sentido con poder. Ujú. Pero yo puedo seguir hablando mucho, compañeros, de verdad, en serio, porque es un Se tema... emocionó. No, Es es un un tema que tema emocionó. que me apasiona y que me da tristeza que no tengamos la información adecuada. La conciencia. La conciencia, tienes razón. La conciencia de tanto de uno como el otro, tanto la mujer como el hombre. La mujer porque la mujer sabe y conoce los alcances que puede llegar a tener para obtener lo que ella quiere. Y el hombre también sabe que puede llegar a ser un canijo de primera y puede llegar a crear una mujer muy sumisa. Sí, también. Y muchas veces sí, nos vamos, la violencia no nada más son los golpes, no nada más No. es esa parte física, sino las palabras también son las que muchas veces se quedan ahí, dicen, no hagas caso, no pasa nada. Cuando ¡Sí pasa! cuando las palabras se hablan, dice, se la lleva el viento. O sea, tú no hagas caso de lo que te dicen, pero sí, a veces las palabras se quedan aquí y se quedan aquí. Porque sí, hay palabras muy hirientes. Es que eres Así una es. mensa, es que eres una tonta, es que eres una inútil. Y esa parte, pues obviamente la mujer cada vez y cada vez y cada vez que se le repite y se le repite y se le repite, ¿qué va a pasar? Al final de cuentas se la va a creer. Claro, y Y- es que, perdón, lo que mencionaste ahorita, buen rapidito. Yo ahorita me quedaba escuchándolos, pero de verdad es algo para mí como expresarlo medio complicado y triste porque es algo que se vive cerca de un entorno que como ustedes, como yo, tal vez lo experimentamos con alguien conocido, algún familiar, y es tan triste ver que obviamente todo lo que dicen, pues yo sé que en casa se van a encontrar con ese caso, tal vez no eres tú, pero es tu amiga, es tu hermana, es tu prima, y que sí, como dices, ¿no? Tantas veces le he dicho que lo deje, tantas veces le he dicho que no permita que haga eso con él o con ella, pero de todas maneras la gente no reacciona pues a los comentarios de la gente que está al lado de ellos, ¿no? Y es buscar como este asesoramiento. Recuerdo mucho también como la parte de una familiar en la cual pues comenta, ¿sabes qué? Pues es que yo no creo en los psicólogos, no sirven, o sea, pues ¿para qué? Porque pues al final como decían la otra vez, ¿no? Para consejos, pues alguien de aquí, ¿no? Y es como lo expresaban ustedes, ¿no? Pues no damos consejos, o sea, no se trata de darte como, mira, esto te conviene más, esto no, sino de armar un abordaje y ponerte las realmente complicaciones que puede generar esto que estás permitiendo en tu salud física y en tu salud obviamente Y algo mental. importante, Felipe, no quiero que pierdas todo el comentario, Ajá. quiero hacer como una intervención ahí. Una de las cosas que las personas no saben, por ejemplo, ahorita que dices en la parte de que el psicólogo da consejos, las personas no ubican cuál es el estudio, la preparación que nosotros debemos tener para nosotros identificar por qué permites tú que sea Que pase lo que está que pasando. pase lo que está pasando. O sea, el hecho de nosotros analizar, el ver tu contexto sobre las diferentes áreas que maneja la psicología, todas son buenas, sí, pero el hecho de nosotros tener que analizar para poder ubicar por qué, si has tenido una pareja, dos parejas, tres parejas y te han violentado, ¿por qué sigues eligiendo el mismo patrón? ¿Sí me explico? De conducta. ¿Y por qué sigues permitiendo? Entonces, aquí es el analizar de por qué, perdón, una persona que no tenga como toda esa preparación de un análisis determinado ante una situación de esta, pues nomás te va a decir, aguanta. O déjalo nada O más, déjalo. o sea, Échale ganismo. ganas. Exacto, y ¿no? es que- Perdón, Felipe, por la interrupción. y claro que sí, bueno, porque eso es importante que la gente lo sepa, o sea, la verdad, la gente preparada para abordar todos esos temas, pues obviamente es una terapia, es sobrellevarlo, pero sí es exponer esta parte que en este caso, por ejemplo, yo veía con esta familiar, la parte de que a veces era el impedimento para que fuera al gimnasio, intentó venir una vez conmigo para llevar a una asesoría nutricional, y era tan increíble que inclusive hasta el yo ser familia de ella,
para su ex esposo, no sé cómo llamarlo, porque pues, están casados pero separados, era esta parte de que, no, ¿por qué vas con él? A ver, güey, pues es mi primo, o sea, es mi familia, ¿qué onda? No, tienes que ir con una mujer, ¿cómo él te va a medir o cómo? Y yo así de eso, ¿es neta? Es una persona que hasta el momento no trago, o sea, si lo veo por dentro me da un coraje. Sí se ve. Exacto, pero al final te das cuenta y dices, al final esta familiar pues permite y sigue estando ahí. O sea, sigue estando en ese mismo círculo, que como les digo, tal vez ya no de forma directa, pero al final con algunas convivencias de repente en las reuniones y todo eso, pero es tan increíble como la mayoría de personas que entiendo pues que están viviendo por una situación difícil y que lo fácil es decir es que vete, aléjate, pero ¿qué es lo que lleva, como dices, bueno, a esa persona a permanecer ahí? Porque yo sé que la mayoría de personas que nos ven y que saben de esta situación, saben que desde cuando yo me tenía que haber ido, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué le doy la vuelta a la situación y me sigo quedando en donde mismo? ¿Qué problema hay dentro de mí que permito que haya esa violencia contra mí a nivel psicológico, a nivel inclusive, que a veces es más drástico también, a nivel físico? Y que son gente que al final quieren salir, pero no quieren salir. O sea, quiero irme de aquí, pero no quiero irme. ¿Cómo hago para irme de lo peor de todo eso? es que cuando salen, cuando logran salir, y que por alguna razón, no hablemos de que van con un psicólogo o un psicoterapeuta como para revisar esa parte del por qué sigue ahí, sino que sí, a veces dicen, ya me cansé, ya me voy, pero ¿qué crees? Que la pareja que va a regresar o la pareja nueva que va a tener va a vivir exactamente lo mismo que vivió con la pareja anterior. Porque no se trabajó el cómo sus acciones eran por un determinado tipo de situaciones que se daban en casa. Entonces iba a seguir nuevamente el mismo patrón. Hay protocolos de El ciclo actuación. de violencia al fin y al cabo también. Así es. Hay protocolos de actuación donde ya la mujer tiene, puede ser muy escuchada. Hay instancias de gobierno donde también puede ir, el Instituto La de ayuda, el la Mujer. apoyo, así es. Es uno de ellos. Yo ahí estuve dando mi servicio. Por dos. Ahí Ya estuvimos. hace unos ayeres. Así. Sí. Ay, no tanto, En nuestros, no nuestros tanto. pininos. Pero siento que también, ahí los voy a interrumpir, que también no está tan arraigada esa educación psicológica, ¿no? Esa educación de que, o sea, no pasa nada si te separas o si vas a terapia, porque creo que la mayoría de gente que aguanta y que permite que eso le pase, es más que nada por el qué dirán. ¿Cómo me van a ver a mí como una fracasada? ¿Cómo me van a ver a mí como alguien que se divorció, que no supo sobrellevar un matrimonio? Porque muchas mujeres que viven en esa etapa de violencia, no generalizo, pero sí llegan a tener esos conflictos, de que si vienen con ustedes también vienen a escondidas, que no, es que no sepa la sociedad. Atiéndeme en un horario donde yo pueda decir que me fui al súper, para que no se den cuenta que vengo contigo, porque si donde me ven aquí entrar, puede haber un problema y eso me da un terror, y de repente si ya ven que la paciente no regresa, pues puede ser algo más como hasta drástico, ¿no? De evaluar. Algo bien importante, Felipe, tuvimos una paciente con Marco que de verdad hacía eso. Su esposo trabajaba, salía desde las 6 de la mañana y regresaba como 5 de la tarde. Y ella en la mañana se iba a zumba, iba a terapia, iba a natación. Llegaba, pero parecía hormiguita la casa, la comida, o dejaba la comida así, en flama bajita para que el marido no se diera cuenta. Entonces, ese tipo de cosas, de verdad, hoy en día todavía pasa. Y se nos está acabando el tiempo. Más bien creo que ya se nos acabó. Pero yo me quiero despedir con esto, para cerrar este programa. Algo importante, ¿cómo darme cuenta que estoy viviendo violencia? Es importante que te documentes. Es importante que tú analices y que seas consciente que cuando hay algo que te incomoda dentro de tu relación, esa ya es una alerta. Cuando hay situaciones que a ti te duelen,
esa es una alerta. Cuando hay situaciones que a ti te hacen sentir ofendido, que te hacen sentir desvalorizada, esa es una alerta. ¿Sí? El psicólogo Marín dio una estrategia que es el violentómetro, que también, que si tú estás sintiendo todo esto, ve, bájalo, hazlo, ¿sí? Tráelo en tu celular, ahí en tu celular puedes estarlo revisando. Para que tú lo cheques, ¿sí? ¿Qué hacer después? No te dejes. O sea, ¿a qué me refiero que no te dejes? No es que tú seas violenta. No, que respondas de la misma manera. De la misma manera. Me refiero a que no te abandones tú. Reacciona. Sí, que tomes en cuenta que hay lugares donde puedes recibir ayuda, Instituto de la Mujer, el DIF, aquí en Moroleón, que son instancias que de verdad te pueden ayudar, ¿sí? En su defecto, nosotros, la consulta con los especialistas, estos especialistas que ves aquí, también te podemos ayudar en la calle Morelos número 12 de Moroleón, ¿sí? Y que con cualquiera de nosotros, pues puedes acudir, ¿no? Y que, bueno, ¿qué tema? Temazo, 25 de noviembre. Me quedé así con más cosas. Sí, Día no se ve. Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Claro. Cuidarse mucho, chicas. Esto no es algo de juego, ni mucho menos. Lo hemos hablado en cuestiones personales que hemos vivido con pacientes, pero sí, de plano, acercarse a las instituciones pertinentes y buscar ayuda, porque eso de que te dicen, que opinan, que te violentan, pues no es normal. Y tenemos que quebrar o romper ese círculo que traemos de generaciones. Así es. Sí, pues más que nada, igual informarse, como comentaba Gwen, el violentómetro, búsquenlo en Google, ahí les digo, les aparece la imagen. El aprender a ubicar ese tipo de situaciones, cómo podemos actuar, y pues darte cuenta que pues tienes la manera de buscar ayuda y que te podemos dar esa ayuda más que nada, ¿no? El poder ayudar un poquito, poner nuestro granito de arena para erradicar, aunque sea un poco, cada vez más el índice de violencia, o que al menos tú tengas las estrategias para poder enfrentar estas situaciones. Así es, pues yo también igual me despido nada más diciendo 25 de noviembre, no se celebra, se conmemora. Se conmemora. Y se conmemora ese grito y esa lucha que en los años 60, por ahí las hermanas Mirabal hicieron para todas ustedes. Entonces aprovechen toda esa lucha de ellas, que hasta el día de hoy se sigue llevando a cabo, y que este día que no pase desapercibido. Y un aplauso para estas grandes activistas que hoy no están aquí. Y un aplauso para todas las mujeres. ¡Bravo! De verdad, mujer, reina, hermosa, preciosa. Híjole, ¿qué puedo decirte? O sea, yo creo que sin nosotros las mujeres el mundo no existiría. Pero ya me están cortando. Amigos, cuídense mucho. Nos vemos en un capítulo más de La Consulta con Los especialistas. ¡Vamos!